Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Gracias al Señor por esta noche, una noche más de victoria, un día más de provecho. Gloria a Dios en que Dios nos tiene en la tierra para poder continuar la función, la obra de Dios en este lugar. Denle un aplauso al Señor en esta noche. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios, hermanos. La Biblia dice que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Que Dios siempre está ahí para nosotros. Para aquellos que confiamos en Él, Dios siempre está ahí. Y la bondad de Dios está para con el mundo. Gloria al Señor. La misericordia dispuesta siempre a ser otorgada a toda persona que la reciba. Dios tiene misericordia. Eso es lo que la Escritura dice. Y no dejará de tener misericordia. Jamás. Gloria a Dios. Nosotros dichosos que podemos disfrutar del amor de Dios, del perdón de Dios, de las bendiciones de Dios, de la paz de Dios y todo lo que Dios nos ha dado a través de su Espíritu Santo el día en que nosotros fuimos hechos salvos a través de la obra de Jesucristo. Gloria a Dios. Estaba pensando en el texto bíblico ese que habla de Abraham, cuando Abraham fue a sacrificar a su hijo Isaac. Y este hijo Isaac le hizo una pregunta preciosa al padre y le dijo: Padre, cuando él vio que estaba la leña preparada y el cuchillo para el sacrificio, el muchacho miró hacia el lado, a los lados, y buscó el animal que iban, el cordero que iban a sacrificar. Y entonces el muchacho le preguntó al padre y le dijo: Padre, he aquí la leña y el fuego preparado y el cuchillo, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham le respondió: Hijo, Dios se proveerá de cordero. Y esa respuesta, hermano, para nosotros es maravillosa porque nos enseña de que el hombre no es aquello que Dios ha concedido traer para Dios la provisión, proveer provisión. Y entonces dice de que el muchacho le pregunta: Padre, has conseguido todo menos el cordero. Tienes que conseguir el cordero, no veo el cordero. Y le dijo: no, Dios se provee solo, hijo. Dios se proveerá de cordero. La única provisión nuestra, le dice el padre a Isaac, es que nosotros hagamos lo que él nos dijo, que nosotros seamos hacedores de su voluntad, que nosotros seamos obedientes a su palabra, y el resto Dios se lo proveerá. Dios no necesita, le dice el padre Abraham a Isaac, provisión nuestra. Dios no necesita de nosotros proveerse, sino que Él lo que nos pide, le dice Abraham, es únicamente la obediencia. Pues Abraham estaba por obediencia ahí para levantar el cuchillo y sacrificar, matar al muchacho, degollarlo. Entonces, es una respuesta que nos enseña a nosotros, hermanos, 3 días de camino para ir a sacrificar a este muchacho. Él provee la leña, Él provee el fuego y Él prepara el cuchillo para el sacrificio para Dios. Es decir, para ofrecerle a Isaac a Dios, sacrificándolo y quemándolo.
degollándolo, derramando la sangre de Isaac. Ese es un sacrificio que había que hacerle a Dios. Dios quiso enseñar desde el principio esta gran lección. Por eso Dios manda a que el muchacho pregunte al padre: Padre, ¿dónde está el cordero? Porque he aquí la leña, he aquí el cuchillo y el fuego, pero no veo que hayas conseguido el sacrificio para nuestro Señor. Y le contesta Abraham al hijo: Hijo, Dios se proveerá de cordero. Hijo, Él lo tiene todo. De Él son todas las cosas. Él es quien se consigue para sí lo que a Él le agrada. Y yo estaba viendo este punto con las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Que nuestro Señor Jesucristo nos dice a nosotros: quiero que obedezcan, quiero que escuchen con atención. Y los hombres se han quedado esperando las palabras del Señor. El Señor viene y al final, cuando se va a ir, les dice: id por todo el mundo y predicad este evangelio. Id y predicad este evangelio a toda criatura. Hasta ahí está dando un mandato para obediencia a los hombres, para que los hombres obedezcan y vayan y prediquen este evangelio. Pero lo complementa con algo como lo complementó Abraham, y le dice: ustedes vayan y prediquen este evangelio a toda criatura. Eso es lo que yo quiero de ustedes. Y después complementa el Señor Jesucristo y dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no será condenado. Pero vemos nosotros de que en esto ya no podemos hacer nosotros absolutamente nada. Nosotros no podemos hacer que una persona crea. Nosotros no podemos hacer que una persona se entregue al Señor, sacrifique su vida a Dios, porque eso es lo que hace el cristiano. El que recibe a Cristo recibe el sacrificio de Jesucristo. No tenemos nosotros la potestad, no tenemos nosotros esa elección de poder introducirle, de poder hacer que aquella persona comprenda, entienda, aquella persona obedezca a Dios y que le entregue su vida al Señor en sacrificio. La palabra nos enseña a nosotros que esto corresponde a Dios. Y la Biblia dice de que Dios ya sabe desde el principio quiénes son los que han de creer. Gloria al Señor. Esta palabra es una palabra de gracia de Dios, donde nosotros únicamente tenemos que aceptar que somos instrumentos usados por Dios. Él lo que hace en nosotros es que Él nos usa para sus fines, para lograr sus propósitos, sus metas. El propósito de Él es la salvación de los hombres. Gloria a Dios. Salvar a toda criatura que crea en Él. Pero esta es una relación de Dios, porque Dios es quien abre el corazón de las personas. Pero nosotros como hijos tenemos que obedecer y llevar este mensaje de esta palabra de la gracia a cada persona. ¿Y quiénes son los que salvaste ahora que predicaste? Ahora, mucha gente cree que ellos han salvado a muchas personas. Porque yo le hablé a una persona y ese día ellos recibieron y ese día fueron salvos. ¿Cómo una persona que predica puede saber, puede estar plenamente convencida, enterada de que alguien se salvó, de que alguien recibió a Cristo en su corazón? Eso nadie lo puede saber. Ese es un secreto de Dios, y Dios lo hace aparecer cuando Él quiere que los hombres lo vean. Entonces, allá en Abraham, cuando él levanta el cuchillo para degollar a su hijo Isaac, Dios le dice: detén la mano y no le hagas daño al muchacho.
instantáneamente sonó un cordero que estaba trabado de los cuernos en un lugar y dijo: esto es lo que yo quiero que tú me sacrifiques. Ya hiciste tu parte, ya llegaste hasta el punto que yo quería que tú llegaras. Ahora yo quiero que sepas que soy yo quien determino qué cosa es lo que a mí me agrada. Lo que el hombre había hecho en obedecer a Dios había sido agradable a Dios, pero el sacrificio verdadero era el mismo Dios quien lo tenía preparado para él. Así nosotros en este tiempo somos instrumentos usados por Dios, y Dios nos manda a nosotros a ir y predicar el evangelio a toda criatura. Que crean, eso es una cosa de Él. Que se salven, eso es una cosa de Él, ya que dice Él que esto es por gracia, o sea que Dios le da a las personas lo que ellos no merecen. Si vemos un buen comportamiento, si vemos que alguien produce un cambio, tiene un cambio instantáneo, si vemos que alguien levanta la mano o que pasa adelante, damos por cierto de que esta persona recibió al Señor. En realidad, esto es algo que pertenece a Dios, porque dice que la salvación es algo así como el viento, que usted no se da cuenta ni de dónde sopla, ni para, así es el nuevo nacimiento, ni de dónde viene ni para dónde va. No sabe de dónde sale ni para dónde encamina. Así es todo aquel que nace de nuevo, enseñando Dios que es algo oculto que solamente está en su potestad. Pero el deber de nosotros como cristianos, el deber de nosotros como hijos de Dios, conocedores de esta palabra de la gracia y entendidos de la sabiduría de Dios, es que nosotros prediquemos a toda criatura sin acepción, porque la salvación pertenece a Dios. A mí me podrán preguntar cuántas personas se han salvado por lo que yo he predicado en estos 30 años pasados. Yo diría, yo no sé realmente cuántas personas se han salvado, porque incluso muchas veces usted piensa de que se salvó aquella persona porque tiene 2 años, 3 años de estar en la iglesia y usted lo da por salvo. Pero usted un día de estos puede sorprenderse al ver haciendo obras tenebrosas a esa misma persona. Y puede verlo retroceder, apartarse del camino y hacer cosas que son incorrectas delante de Dios, cometiendo inmundicias. Y usted se sorprende y dice, pero si este hermano era una persona que estaba aquí, esta persona se salvó en un tiempo cuando yo le prediqué y estuvo trabajando. El hecho que trabaje, el hecho que haga cosas, el hecho que alabe, el hecho que cante, el hecho no significa lo que nosotros pensamos. La Biblia habla de la salvación como algo permanente, gloria a Dios, y Dios identifica a la persona salva desde el momento en que esta persona se salva, pues es Dios quien lo salva por gracia. Pues la Biblia dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios. Es un regalo que Dios da, no el hombre. Es cierto que Dios nos usa a nosotros para llevar esta palabra, donde viene ese don, pero estamos mandados a hablarle a la persona más perversa en esta tierra. No sabemos quiénes serán los que se van a salvar con lo que nosotros vamos a hablar, pero estamos mandados a predicar la palabra para que Dios tome para sí el sacrificio que Él quiere. Amén, hermanos. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Quiero, hermanos, leer un poco en el libro de Hebreos, capítulo número 11 y versículo número 1. Vamos a leer hasta el 6. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. 2. Porque por esa alcanzaron buen testimonio los antiguos. Versículo 3. Por la fe entendemos haber sido
constituido el universo por la palabra de Dios. Es la fe la que fue la causante de la creación, de la constitución, constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es lo que la fe hace, gloria a Dios, cuando se activa. Versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. ¿Por qué alcanzó testimonio de que era justo? Por la fe. Gloria a Dios. Dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto. ¿Quién lo traspuso? La fe. Por la fe Enoc. Si no está la fe en medio, no hay traspaso, no hay colocación. Por la fe fue traspuesto Enoc para no ver muerte. Y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Por qué? Por la fe. El 6 dice, porque sin fe, oiga esto en esta noche, hermano, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Gloria a Dios. Si seguimos leyendo en este hebreo, vamos a ver todas las hazañas que los hombres han logrado por medio de la fe. O sea que la causa de las hazañas de estos hombres, la causa de los testimonios de estos hombres, la causa de todo lo que estos hombres llegaron a hacer para con Dios, es la fe que Dios pone en este capítulo como el instrumento. Gloria a Dios. Ahora yo me preguntaba, hermanos, o más bien me preguntaron el jueves anoche que estábamos estudiando, si la fe de estos hombres del viejo pacto, ¿cómo funcionaba esta fe en los hombres del viejo pacto? Porque sabemos ahora que la fe está en nosotros cuando nosotros recibimos el Espíritu, ya que la fe es un fruto, es una manifestación del fruto del Espíritu. Pues la Biblia habla que nosotros hemos recibido el Espíritu, y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, fe. Ahí viene la fe. Tenemos una fe que hemos recibido de parte de Dios, pero estos hombres no recibieron el Espíritu en el pacto anterior. ¿Cómo es entonces esta explicación? ¿Cómo podíamos definir entre la actuación por fe de los hombres anteriores a la de nosotros? Gloria al Señor. Y el libro de Romanos capítulo 1 y versículo 16 nos habla respecto a esto. Romanos 1, 16. Y dice, porque este es el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio. Porque es, ¿qué cosa, hermanos? Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Escuchen esta noche, qué lindo esto, hermano. Al judío primeramente y también al griego. El versículo 17 dice, porque en el evangelio, que se sabe que es el que Pablo predicaba, el evangelio de la gracia, el único evangelio para salvar. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué cosa es la fe? ¿Cómo podemos definir la fe? Bueno, la fe
es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso ya lo sabemos nosotros hace muchísimos años. Y a veces tal vez no podemos ni dar una explicación acerca de eso. Pero en realidad, ¿qué nos enseña Dios acerca de la fe? ¿Qué cosa es la fe? La fe es aquello que el hombre no tiene y que por lo cual, por no tener esta fe de Dios, esta fe de Jesucristo, no puede haber relación entre el hombre y Dios. Puede haber relación entre Dios y el hombre, porque Dios tiene la fe. La relación espiritual es únicamente a través de la fe. Entonces, para que el hombre pueda relacionarse con Dios, Dios debe depositar esa fe en el hombre para que el hombre tenga una línea directa con Dios. Ahora, ¿qué cosa es la fe para el pueblo anterior y para este pueblo que somos nosotros, la iglesia? Pues Dios me ha enseñado a mí que la fe es un poder sobrenatural que es puesto por Dios en la vida del hombre. La fe es un poder sobrenatural puesto por Dios en la vida del hombre. Porque por medio de la fe es que el hombre puede hacer todas las maravillas que el propio Dios haría si estuviera aquí en la tierra. Es más, Dios es quien hace todos estos portentos en la tierra. Vemos nosotros cómo Moisés pudo partir el mar en dos. Gloria a Dios. Cómo el profeta Elías pudo ordenarle al cielo que lloviera por 3 años y medio y llovió. ¿Cómo pudo toda esta gente, Sansón, matar ejército completo de guardia con una quijada de una mula? Gloria al Señor. ¿Cómo pudo Josué ordenarle al sol que se detuviera en el cielo y ordenarle a la luna que no caminara más? ¿Por qué hicieron eso? Porque ellos tenían el poder sobrenatural de Dios en la vida de ellos a través de ese sello que Dios entrega al hombre, que se llama fe. Es una capacitación, la fe es un poder sobrenatural, una capacitación que Dios pone en todo aquel que cree en Dios, que cree en Jesucristo, que cree en el Evangelio. Son personas que no creen por sí mismos, sino que dice que nosotros creemos por medio de la predicación del Evangelio, y que aquel que reciba el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo está recibiendo el gran poder de la fe sobrenatural en él. Romanos 1:16, en el Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio. Gloria a Dios. ¿Cómo he de avergonzarme del Evangelio que yo he creído, de la gracia de Dios? ¿Por qué no me avergüenzo? Porque es el poder de Dios que ha venido a mí para salvación. Es el único poder que nosotros hemos recibido para salvar personas. No sabemos nosotros a quiénes salvamos, pero nosotros estamos puestos para salvar personas aquí en la tierra. Esto no lo tiene el ser humano normal. Esto no lo puede tener la persona común. Solamente aquellos en los cuales ahora fue depositado el poder sobrenatural de Dios llamado la fe. Por la fe la gente hicieron eso. Por la fe la gente cerraron boca de leones. Por la fe los hombres de Dios hicieron estas otras cosas. Por la fe quedó en pie la casa de Rahab la ramera el día que cayeron los muros de Jericó. Solo la casa de ella fue la que quedó en pie con toda la familia adentro, y ninguno de ellos murió, porque ellos se sostuvieron a través del poder sobrenatural de Dios que se llama fe. Esta mujer, aún siendo una prostituta, creyó en Dios, y esta mujer
recibió la promesa de Dios, gloria a Dios, a través de lo que se llama el creer, el depositar esa confianza en Dios cuando se obtiene la fe de Dios en nuestras vidas. Por la fe, estos hombres hicieron portentos en el pacto anterior. Vemos que por la fe, nuestro Señor Jesucristo pudo morir y resucitar. Por la fe el mundo fue hecho, porque es un poder sobrenatural, creador, que Dios ha puesto en nosotros para que nosotros funcionemos de la misma manera que Cristo funcionaba aquí en la tierra. Y dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea, ahora Dios va a hablar a una persona y Dios va a usar un instrumento. Él le dijo a Felipe que se moviera de ahí, que fuera a predicar a tal lugar. Él le decía a sus discípulos, a sus apóstoles, a Pablo, donde tenía que entrar a predicar, porque Dios tiene planes de depositar ese sello en tales personas, para que estas personas sean administradas y llevadas por el poder sobrenatural de Dios a través del sello que Él pone, que se llama la fe. Recuerde, nosotros hemos sido sellados ¿con qué? Con el Espíritu Santo. ¿Dónde está la fe? En el Espíritu Santo. ¿Y por medio de qué nos vamos a mover nosotros? Por medio de la fe. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor, poder sobrenatural y dominio propio. Es imposible que una persona pueda seguir a Dios. Es imposible que una persona pueda perseverar con el Señor, en las cosas del Señor. Es imposible que una persona pueda amar a Dios. Es imposible que una persona pueda ser ante Dios, como decimos nosotros, devotos, entregado, íntegro con Dios, sentir placer y satisfacción de Dios en su vida continua. Es imposible que una persona pueda vivir enamorada de Dios todo el tiempo. Es imposible que una persona pueda no dejar de seguir al Señor. Pero hay hombres y mujeres en esta tierra que han sido sellados con ese poder sobrenatural, han sido dotados de una fe inquebrantable, porque es el poder vivo de Dios que Él nos ha dado. No nos ha dado Él espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor, poder sobrenatural y dominio propio. Entonces, cuando nosotros recibimos ese poder de Dios, que es la fe en nosotros, que no es una fe nuestra, que no es un poder nuestro, todo esto es de Dios que Él ha puesto en nosotros para que nosotros seamos conducidos por la fe, conducidos por el Espíritu, guiado y aconsejado por el Espíritu de Dios aquí en la tierra. Entonces vemos que hay un poder sobrenatural con el cual nosotros podemos entender cosas sobrenaturales, con el cual nosotros podemos escuchar a Dios, hablar con Dios, comentarle cosas a Dios. A veces no entendemos muchas cosas, pero sabemos que Dios nos ha hablado. Sabemos que Dios nos ha dicho tal cosa. Sabemos que Dios nos enseña. La Biblia dice que aun cuando estamos dormidos somos enseñados por la palabra de Dios y por el consejo del Señor. ¿Por medio de qué? De la ligadura que usted tiene con Dios. Porque no importa si usted está despierto o si usted está dormido. No importa si usted está vivo o usted está muerto. El día que usted muera aquí en la tierra, ese poder sobrenatural que está ligado a usted nunca se quitará. Y nosotros pasaremos de viaje teniendo este contacto, esta comunicación, esta relación con Dios por medio del poder de Dios que está en el Espíritu, que se llama fe en nosotros.
Es imposible que una persona pueda ser alguien que un tiempo creyó en Dios, porque al que cree, esta persona se le sella con el Espíritu Santo. Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando este sello viene a nosotros, la fe está en ese sello, y la fe es la que nos va a mover a nosotros, y nosotros, dice la Biblia, que vamos a andar en obediencia a la fe. La Biblia dice que nosotros andamos en obediencia a la fe, porque para eso es que Dios la pone en nosotros, para que nosotros seamos llevados por la fe. Andamos en la fe. Gloria a Dios. Y la fe nos va a conducir a Dios, porque esa es la guianza, ese es el propósito de la fe, es mantenernos, mantenernos comunicados con Dios. El libro de Romanos habla y dice el Señor de que la fe está puesta en nosotros para mantenernos en ese contacto. Y dice el Señor en el libro de Romanos capítulo número 8, dice en el 26, 8:26: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? Nosotros como hombres débiles, como seres humanos, ¿qué hemos de pedir como conviene? ¿Qué sé yo? ¿Cómo tú hablas con Dios? No sé. Gloria a Dios. Ese es el hombre natural, el hombre sin Dios. Ahora, cuando Dios pone, y de igual manera el Espíritu de poder, donde está el poder sobrenatural de Dios llamado la fe, dice lo siguiente: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Para qué Dios pone el Espíritu con la fe en nosotros? Para que nosotros seamos ayudados, seamos guiados por esa fe que nos conduce, que nos traslada, que nos lleva, que nos conecta con Dios nuestro Padre. No es usted, no es su trabajo, no es su inteligencia, no es su mucho estudio, no es su capacidad, no es su entendimiento, no es su color, no es su tamaño, no es nada, porque usted todo lo único que es débil, incomprensible de las cosas de Dios. Oiga lo que Dios nos ha dado: un poder sobrenatural que ha puesto en nuestro corazón y en nuestra mente, para que nosotros no perdamos el contacto con Dios. Es imposible poder mantener un contacto con Dios, pero para nosotros los creyentes, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, no es imposible, porque ya para nosotros nada nos es imposible. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene al que todo lo puede dentro de usted. Por eso el apóstol Pablo cambió la frase: que para el hombre imposible, para Dios no. Pablo dice: no, vamos a cambiar esto. Y entonces puso lo siguiente: todo yo. Porque está hablando el hombre ya lleno de esa fe, el hombre espiritual. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Con qué? Con un poder sobrenatural que ha puesto en mí. ¿No han oído ustedes el otro versículo? Fortalecidos con todo poder de lo alto. Gloria a Dios. ¿Cómo sabemos eso nosotros? La fe nos enseña a nosotros eso. Todos somos personas creyentes. Creer es tener fe en todo lo que Dios nos ha enseñado, nos ha manifestado a nosotros. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos,
pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Cuándo pasa eso? No lo sé. Pero el Espíritu mismo, donde está la fe nos lleva a Dios. Y Jesucristo intercede por nosotros, el Espíritu Santo intercede por nosotros, gloria a Dios, y somos enseñados por la fe de que esto es así. Ahora lo sabemos nosotros esto porque por medio de la palabra tenemos la fe de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora que nosotros entendemos esto, nosotros sabemos que somos personas de fe y que lo que Dios dice, estamos ciertísimos de que esta es la verdad. El resto es mentira. Lo que yo puedo lograr, lo que yo puedo conseguir, lo que yo puedo hacer, usted nada puede hacer, ni siquiera tener una relación con Dios, si no es por medio de la fe que Dios puso en nosotros como un sello sobrenatural, para que esta fe nos conduzca y nos mantenga ligados a Dios y a cada uno de nosotros. Aleluya. Ese es el poder sobrenatural que a nosotros nos hace libre, porque dejamos de creer en todas las cosas de esclavitud en esta tierra para creerle a Dios. No sabemos cómo pedirle lo que conviene a Dios. Claro, pedir podemos. Yo quiero un carro, yo quiero pues que esta marca, yo quiero que los zapatos estos. Señor, yo te pido por una casa y por otra casa y por otra casa. Señor, yo te pido por sacarme la lotería. Hay personas que óigame, pastores, un pastor amigo mío me dijo a mí que él estaba pidiendo a Dios porque él quería hacer buenas cosas para el Señor. Y no ha leído lo de Abraham y no ha leído lo de Jesucristo, que para Dios no puede hacer nadie buenas cosas. Las buenas cosas las hace Dios. Todo lo que nosotros hacemos es malo, porque somos hombre. Gloria a Dios. El hombre no obra la justicia de Dios. Es Dios quien obra su justicia en el hombre. Es Dios quien hace lo bueno en el hombre. Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo sano, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre desciende de lo alto del Padre de las luces. Pero nosotros somos usados como instrumentos. Y estamos felices nosotros de saber que como Moisés, Dios le decía: avanza y no tengas miedo, porque he aquí que yo estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé. Mi poder irá contigo y tú destruirás a todos estos pueblos. Cuando Dios te dice algo, es porque tú vas a ir y tienes que ir. Pero quien va a hacer la obra, ¿quién es? Dice que Dios es quien pelea las peleas de nosotros. Por eso Él dice que no nos preocupemos ni nos desesperemos, sino que vivamos por fe aquí en la tierra, y que todo lo que tú pidas al Padre creyéndolo, ya metió la comunicación, creyéndole a Dios, usando la fe que Dios nos ha dado. Entonces dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Creemos que sabemos, gloria al Señor, pero no sabemos nada de comunicarnos con Dios. Gloria al Señor. Por eso debemos nosotros aprender y decidirnos a dejar que Dios sea quien conduzca nuestra vida, porque Dios sí sabe conducir nuestra vida. Que Dios maneje nuestra vida, que Dios nos lleve a nosotros. De hecho, no podemos ir para ningún lado. Es que somos testarudos, gloria a Dios. Aunque seamos cristianos, muchas veces somos testarudos, la mayoría de los cristianos. La Biblia nos ha enseñado en Juan 10, gloria a Dios. En Juan 10 nos enseña la Biblia a nosotros, que dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Pero a veces se nos olvida que a nosotros nos tienen tomado de la mano, y queremos movernos por nuestra propia cuenta a los lugares donde nosotros queremos. Y Dios nos deja pensar y nos deja equivocarnos, pero la verdad es que usted no va para ningún lado.
Todo lo que está haciendo es locura y lo que está haciendo es disparate cuando usted hace cosas fuera de la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Idea nada más de que va para tal lado o que fue para tal lado o que va a hacer tal cosa o que hizo tal cosa. Idea, nada más engaño del enemigo. Gloria a Dios, porque la verdad es que no podemos ir a ningún lado, pues me tienen agarrado de la mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Porque nosotros tenemos la guianza de un poder sobrenatural que nos conduce. Por eso Dios lo puso aquí a través de su Espíritu. Ese poder sobrenatural que se llama la fe. La Biblia habla de obedecer a la fe. Gloria a Dios, en el libro de Gálatas. Gloria al Señor. Entonces dice en el 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, para darnos a nosotros lo que en realidad nosotros necesitamos. No lo que queremos, sino lo que necesitamos, pues lo que Dios da es lo correcto y lo perfecto. El 27 dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, aquellos que han sido santificados con su Espíritu. El Espíritu que Dios puso en nosotros, o sea, la fe nos conduce a Dios porque nos permite acceder al Señor. El libro de Hebreos dice que nosotros nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar el socorro en el momento oportuno. Gloria a Dios. ¿Por medio de qué nos podemos acercar? ¿Por medio de qué podemos acercarnos a Dios? Por medio de un poder sobrenatural que vive en nosotros, que nos conduce, que se llama la fe de Dios. Gloria a Dios. Ahora, mire lo que dice Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros. Es algo que está puesto en nosotros, con lo cual vamos a decir nos han lazado. Ahí tenemos el enlace de la mano, que nos tienen tomado de la mano para conducirnos. Si no, hermano, si esto Dios no lo hace así, usted no puede ser seguidor de Dios ni un solo día. Y fíjese que son pocos, como dice el Señor en su palabra. No es de todos la ¿qué? La Biblia dice que no es de todos la fe. Por no ser de todos la fe, no todos pueden seguir a Dios y obedecer a Dios. No todos pueden hacer su voluntad. ¿Sabe por qué? Porque no es de todos la fe. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Somos poco. No nos debemos de avergonzar de ser los pocos que tenemos el poder sobrenatural de Dios aquí en la tierra, que podemos mantenernos ahí, no por nuestra cuenta, sino porque nos mantienen, porque nos llevan, porque nos tienen tomado con un poder sobrenatural del cual nosotros nunca, jamás podremos soltarnos. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por todos nosotros los santos. Gloria al Señor. Ahora, Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie puede delante de Dios decirle yo tal cosa. Abraham a lo mejor se hubiera gloriado porque tuve el valor de sacrificar a mi hijo. Ese es el amor que uno debe tener por Dios, como yo lo hice, que maté a mi propio hijo. Le dijo Dios, no lo toques, no quiero que tú hagas nada más que me obedezcas, por haber preparado la leña y todo. El resto es mío, me toca a mí, dijo Dios. No quiero que tú vayas a gloriarte. El apóstol Pablo fue llevado al tercer cielo y le dijo Dios, no quiero que te gloríes con todas las cosas que yo te he permitido ver a través del poder sobrenatural, el cual te ha llevado hasta el tercer cielo.
Y Pablo dice, subí hasta el tercer cielo, conozco a ese hombre en la carne, no lo sé, en el espíritu no. Yo no puedo explicar esto porque esto es escondido del hombre. Pero subí, gloria a Dios, según una revelación, y cuando estuve allá en el tercer cielo vi cosas indubitables, vi cosas inefables que no le son permitidas al hombre poder expresar. Yo no puedo pasar más de lo que le estoy diciendo de la fe. Pero le estoy diciendo la verdad, que tenemos un poder sobrenatural en nuestra vida, con el cual, a través de ese poder que es cautivador de nuestro corazón, me ha hecho cambiar el trato de mi esposa, el trato con mis hijos, el trato con las personas. Me ha hecho olvidarme de lo que yo era, la forma de pensar y la forma de actuar que yo tenía antes, por ese poder sobrenatural que hay en mí, que me domina y me controla. Gloria al Señor. Me maneja, me lleva, me conduce. Voy siendo conducido a través de la fe, porque es por fe que hacemos aquello para Dios, no es por otra cosa. El hombre natural no percibe estas cosas, porque para poder percibir estas cosas necesita un poder sobrenatural en él. Con naturaleza no se puede. Con poder sobrenatural de Dios sí se puede, porque es el enlace que Dios pone. Es decir, lo de Dios lo pone en nosotros. Gloria al Señor. Primera de Corintios, mire lo que dice. Gloria a Dios. Capítulo número 1 y versículo número 9. Antes bien, como está escrito, dice Pablo, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Por medio de qué? ¿Se las va a enseñar? ¿Se las va a revelar? Por medio del Espíritu, a través de la fe que los va a conducir a ir a conocer los secretos de Dios, el lugar donde están estas cosas. Versículo 10. Porque Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Ya me las revelaron, yo ya lo sé. Ahora no me pida que le explique yo con claridad, con detalle, las cosas espirituales. Solamente Dios nos las da a entender a nosotros, y podemos hablar de ellas y enseñar respecto a esto. Dice, pero Dios nos las reveló estas cosas a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Gloria a Dios. Es Primera de Corintios 2:9. Primera de Corintios 2:9. Y entonces voy a repetirlo porque dije 1:9, me equivoqué. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Solo para los que le aman. ¿Cómo una persona puede amar a Dios y otra persona no? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Al amarnos Él pone su espíritu en nosotros, la muestra de su amor, el sello, y a través de ese espíritu nosotros podemos amarlo a Él. Otra persona que no tiene esto en su corazón, este poder sobrenatural, no puede amar a Dios porque no sabe quién es Dios, nunca lo ha conocido. Versículo número 10, ¿verdad? Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dios nos ha revelado estas cosas a nosotros por medio del Espíritu, y a través de la fe creemos esto que Dios nos ha dicho y lo damos por ciertísimo. Él nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios nosotros lo conocemos. Porque Él escudriña todo lo profundo de Dios. Y todo eso que el Espíritu sabe está en nosotros. Y lo hemos recibido. Por eso dice que nosotros hemos recibido la mente de Cristo, porque tenemos
el conocimiento, la ciencia y la sabiduría de Dios en cada uno de nuestros corazones y nuestras mentes. Ahora dice el 11, Primera de Corintios 2:11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Nadie sabe lo que usted está pensando. Nadie sabe los planes que usted tiene, las decisiones que usted está tomando, las determinaciones que hay en su corazón, sus buenos pensamientos o sus malos pensamientos. Nadie lo sabe. Las bondades o las traiciones o cualquier cosa que haya en la mente del hombre, nadie lo sabe, solo el espíritu del hombre. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos todas estas cosas de Dios? El hombre natural no puede saber estas cosas de Dios, porque todo lo que hay en Dios y todo lo que es Dios solamente lo sabe el Espíritu de Dios, así como el Espíritu del hombre es quien sabe todas las cosas del hombre. Voy a volver a leer. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Pero ahora mire usted, hermano, versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino que hemos recibido el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. En esta noche Dios nos ha dicho a nosotros: aprovéchalo. Te he dado más sabiduría que los hombres del pasado. Te he dado a entender porque he puesto permanentemente en ti mi espíritu y nunca se apartará, porque Él estará ahí hasta el día de la redención. Para que conozcas, para que sepas realmente el amor y lo que tú significas para mí. Cada uno de nosotros debe aprovechar y tomar en cuenta esa fe que Dios nos ha dado a nosotros, para que nosotros nos conduzcamos a Dios y creamos a Dios, que no depende de usted. La gracia nos enseña que no depende del hombre, que depende únicamente de Dios. La fe es la seguridad, es la certeza, pero la fe es el poder sobrenatural de Dios que está en nosotros, para nosotros poder tener una relación con el Todopoderoso.